contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Fíjate, Juan, hace muchos años, no digo cuántos, conocí a un jesuita, fue el primer jesuita con el que interactué largo y tendido, mucho tiempo, Jan Laupin, holandés, con doctorado en economía, ahora tiene otros 2 doctorados, un polígloto, o políglota si usted prefiere el término, aunque la academia favorece polígloto. Este holandés, de lunes a viernes andaba en bicicleta, una bicicleta desvencijada, iba a dar clase en el ICITAC, daba clase en la UANE, donde yo lo conocí, los domingos y bueno, los fines de semana trabajaba en colonias marginadas haciendo servicio social y de veras muy altruista y edificante. Me tocó acompañarlo en labores de alfabetización durante un par de años y vi que era un hombre muy entregado y nunca se me va a olvidar. Decía, tienes que conocer a la gente, y para conocer a la gente, yo que soy holandés, decía él, yo que soy holandés voy a los mercados, no a los supermercados, a los mercados. Visito los panteones sí, ahí vas a ver la manera de, la cosmovisión, la manera de relacionarse con el mundo de la gente, y no de un individuo, sino de las generaciones. Y tienes que caminar, porque aunque pases muchas veces por el mismo sitio, si no caminas, no conoces, y eso me consta. Entonces, estas vacaciones de verano, yo dije, voy a caminar mínimo 2 horas diarias. Hice un experimento. Caminaba, pero en rumbos diferentes. Exploraba distintas partes, mínimo 2 horas, a veces más. Me fui caminando a Matamoros, por ejemplo. Y me regresaba en autobús. Él también decía, tenemos que usar el transporte público, y todas las clases sociales tienen que usar el transporte público. En una clase que doy en la universidad se ve aspectos de desarrollo urbano, y grandes expertos insisten en el uso del transporte público, claro, aparte de favorecer el transporte no motorizado, las bicicletas principalmente, y el caminar. Caminando se aprende mucho y se observan muchas cosas. De verdad vi cosas admirables, encomiásticas, pero también vi las lacras y las sigo viendo. Voy a hablar en el contexto del texto contra los textos. Me voy a explicar. Mira, voy a leer algunos párrafos de un artículo que escribí y mandé a cierta revista. Tal pareciera que el zahir, ese mítico objeto que, de acuerdo a Borges, se convierte en la obsesión suprema de quien tiene la desgracia de mirarlo, se ha materializado en los teléfonos celulares que proliferan a diestra y siniestra, obnubilando la mente y eclipsando el universo de quien los usa. Espejos que humean y dificultan la percepción natural de las cosas, como si fuera una orden de Tezcatlipoca, hoyos negros a cuya gravitación todo se somete y que se traga la luz del entendimiento. Los celulares nos privan de la vida, y no solo en un sentido metafórico, pues mucha gente muere en colisiones y atropellamientos. Sabemos que usar el teléfono celular al manejar es tan peligroso como hacerlo bajo el influjo de las bebidas alcohólicas, e incluso resulta peor si se conduce enviando mensajes de texto. Abundan las investigaciones al respecto, pero no hemos actuado en consecuencia, y la vida y la integridad de incontables personas están bajo permanente amenaza. Si fuéramos congruentes, impondrían sanciones similares a quienes conducen en estado de ebriedad y a las que lo hacen enviando mensajes de texto. Para colmo, no solo lo hacen los automovilistas, también los ciclistas y los motociclistas incurren en esa conducta nefasta, y algunos mientras transportan niños. Apuesto a que usted ha visto a familias completas en una moto. Tengo muy presente a una pasajera de moto que llevaba a su bebé en un brazo porque con el otro prefería ir usando el celular.
El reglamento de movilidad urbana de Torreón, que entró en vigor en noviembre del 2014, sanciona de manera muy distinta las dos conductas, la del uso del celular y la de conducir bajo el influjo del alcohol. Su artículo 148 establece un tabulador que no deja dudas sobre la tremenda diferencia. Por conducir sosteniendo y o utilizando teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación y maquillarse, la sanción será de 4 a 8 días de salario. En cambio, la multa dispuesta por conducir en el estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes es de 40 a 60. De hecho, la sanción puede llegar a 80 días de salario mínimo si la persona que maneja en estado de ebriedad lleva un menor de edad en el coche o si se trata de un vehículo de servicio público. Además, el reglamento penaliza con una multa de 18 a 35 días de salario llevar en el interior del vehículo una botella, una lata o envase de cualquier tipo que contenga bebida etílica o estupefacientes, que haya sido abierta o tenga sellos rotos y el contenido parcialmente consumido. Está claro que tanto la ingesta de alcohol como el uso del celular mientras se conduce hacen peligrar la vida, pero usted ya se dio cuenta que la penalización es muy diferente. De manera específica, el artículo 92 del reglamento, bueno, esto me lo salto, aquí hablo de los ciclistas, pero no es el tema de los ciclistas. Aunque no sea popular, hay que sancionar con dureza a quien ponga en peligro la vida propia y la de los demás. En Holanda y en España la multa por usar el celular al manejar es de 200 euros. En la Ciudad de México es de 2,246 pesos, en Saltillo de 2,400 pesos, cobrándose el doble si el infractor es funcionario público o chofer de taxi o autobús. Reformas recientes al Código Penal Federal y al Código Penal Estatal ya incluyen sanciones más drásticas. Creo que son necesarias, completamente necesarias. De hecho, la reforma última al Código Penal Federal habla de 3 años de cárcel si hay un accidente grave y se comprueba que la persona iba usando el celular, aparte de la multa económica. Y también el Código Penal del Estado de Coahuila se modificó a este respecto. El artículo 286 ya considera de 100 a 300 salarios mínimos y 30 días de cárcel. Es más benigno que el federal. Entonces, párese en cualquier esquina y observe, si por ejemplo le toca ver cómo se detienen ante un semáforo los vehículos, y va a ver que muchos van usando el celular y van mandando mensajes de texto. Si eso es grave cuando están detenidos ante el semáforo, es mucho más grave cuando van usando el celular o van texteando en plena conducción. Y todos los vemos. Insisto, también motociclistas, ciclistas y peatones. Qué irresponsabilidad de un peatón cruzar una vía rápida, una vía primaria, usando su celular. Yo he visto a madres de familia que van, perdón la expresión coloquial, echándose el chal y llevan a un niño pequeño y un bebé, cruzando un bulevar muy transitado. No se trata tampoco de señalar a las víctimas, ya hay que proteger a los grupos más vulnerables, indiscutiblemente, pero tenemos que hacer algo. He visto cada atrocidad, gente que se echa en reversa 100 metros para incorporarse a una vía principal, o gente que va en una moto y va texteando y va manejando la moto. Lea el reglamento de movilidad urbana. El espíritu es muy bueno, las intenciones son magníficas, hay artículos también muy positivos. No todo me parece bien, pero sin duda alguna en su conjunto constituye un progreso. Deberíamos, de veras, que no nos tiemble la mano al aplicar la ley y aceptar las sanciones, porque en eso nos va la vida. Pero para una dura sanción, una blanda mordida. Sí, el soborno
y la extorsión son el pan nuestro de cada día. Mira, te digo, me subí a autobuses de regreso después de mis caminatas y me acuerdo de un tipo de 150 kilos, un tipo obeso que iba con audífonos manejando el autobús, muy imprudente, claxonazos, recordando el 10 de mayo a todo mundo. Iba comiendo y aventaba lo que comía a la calle, y luego se subió un amigote y se sentó adelante donde va el motor. Pues claro, es la parte interna del autobús, y iban platicando con lenguaje altisonante, iba con su refresco, era refresco hasta eso, no cerveza, pero también se acaba el refresco y la mosca avienta eso. Me dio gusto que se tuvo que detener a la entrada a Torreón Jardín para dar vuelta a la izquierda a la calzada Estadio, ahora llamada Matías Román, y ahí había varios agentes de tránsito. Pero se desesperó porque el tránsito era muy lento, y incluso le echa el autobús a la gente de tránsito. Era un señor obeso y viejo, y yo dije, lo va a detener y lo va a infraccionar, y qué gusto me va a dar. Pero no. Y el del vehículo, hágase compa que me lo echo. El otro nada se le quedó viendo, pero no le dijo nada. Hay todo tipo de agentes de tránsito y vialidad. Algunos yo sé que son profesionales y ejemplares. Yo he escrito artículos en defensa de su trabajo y de su integridad. Yo sé también que también hay otros que son la suma de la corrupción. Pero los que están en el sol varias horas son casi siempre los de más bajo rango y los de menos apoyo, y aguantan injurias, sufren agravios de todo tipo, hasta un cafre. La palabra cafre viene del árabe kafir. Los musulmanes que vivían en el norte de África le llamaban infieles, que significa kafir, es decir, los que no comparten la verdadera fe, a los que ellos consideraban salvajes o bárbaros. Pero con el paso del tiempo se le aplicó al automovilista o al chofer en general, que maneja con imprudencia, y sí queda, es porque son salvajes los que manejan así. En la anterior mesa de análisis precisamente abordamos el tema de el excesivo incremento de accidentes de tránsito, sobre todo de las muertes por accidentes de tránsito, y el propio Jorge Jiménez Favela comentaba aquí cómo los conductores de vehículos incluso arrollan a los mismos agentes de tránsito y vialidad. Es otro de los problemas que se tienen, porque ya pues ni siquiera hay respeto a la autoridad. Sí, lo hemos visto en los periódicos, varios agentes de tránsito atropellados. Así es. Me gustaría, si me lo permiten, y aprovechando que Francisco todavía está aquí con nosotros en el estudio, preguntarles a ustedes dos, ahora en el preámbulo, voy a cambiar drásticamente de tema y me disculpa por ello, ahora en el preámbulo del eclipse solar, ¿cuál es su opinión? La opinión que ustedes tienen en relación a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, en principio de que los niños se queden dentro de las aulas, que no salgan a los patios, y dos, esta disposición que tomaron los Colegios Unidos de empezar el ciclo escolar hasta el martes, aunque se supone que la Secretaría de Educación sancionaría una decisión de esta naturaleza porque no hay motivos suficientes para ello. Como divulgadores científicos, como gente que está metida en los fenómenos naturales, Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo siento que es el brincarse una excelente oportunidad de que los niños atestiguen este fenómeno y puedan aprender algo más del mundo que los rodea. Y es como una vuelta, aunque no lo digan así expresamente, es una vuelta a los tiempos oscuros de las supersticiones, ¿no? Hay maneras y hay videos en YouTube y en un montón de lados. Los expertos locales lo han dicho de muchas maneras, explicándolo muy bien cómo es que se puede ver de manera segura. O sea, no hay ninguna razón por la cual se tomen estas decisiones timoratas y casi supersticiosas de que no haya clases o los niños no salgan a ver el eclipse. Esto no es una condición de las diferencias, por ejemplo, económicas, porque por ahí se argumentó esto, que no todos los niños tienen capacidad como para comprarse un vidrio de soldador. El número 14, por cierto, que tiene que ser del número 14. No, pero si te paras abajo de un árbol que no de una sombra muy tupida,
vas a ver la imagen del sol eclipsándose en el suelo. Exacto. O sea, no se necesita ni siquiera un equipo especial. Sí. Y esto pues era para que lo supieran los maestros y aprovechar la oportunidad para... Sospecho que ni siquiera saben cómo es que se da el fenómeno del eclipse. Profesor. Estoy completamente de acuerdo con Francisco y los expertos que han sido entrevistados aquí en la radio y en otros medios concuerdan. Ciertamente... También entiendo la postura de los colegios, porque lo prohibido a veces se vuelve más atractivo y que alguien quedara dañado permanentemente de su vista o la perdiera, pues sería algo muy nefasto para los colegios. Yo me enorgullezco de trabajar en cierto colegio y ahí no perdemos nunca clase. Sé que se van a suspender clases para los niños, pero tenemos toda la semana trabajando. Empezamos una semana antes, cubrimos con más días de trabajo vamos más allá de lo que pide la Secretaría. Entonces, pero sí concuerdo con Francisco que la superstición tiene que ser desterrada y que hay que aprovechar las oportunidades del aprendizaje y del fomento de la ciencia. ¿Hasta qué punto los colegios lo están haciendo por la preocupación de la vista de los niños y hasta qué punto por la preocupación de una demanda de los padres que no le pasa a los niños? ¿No? Claro. Claro. Sí. Pero mira, yo conozco también muchas madres y padres de familia que dicen: yo, independientemente de la disposición de la Secretaría de Educación Pública, no voy a mandar a mi hijo a la escuela o no voy a mandar a mi hijo al colegio. Y entonces empezamos también no nada más por los educadores, sino en casa. Claro. ¿No? La actitud y la información que tenemos respecto a un fenómeno de esta naturaleza. Yo estoy peleado con los eclipses. Si se acuerdan, hubo uno el día que mataron a Manuel Buendía y donde se iba a ver de manera espectacular en Ciudad Victoria, y ahí voy yo en mi coche hecho la mocha a verlo en Ciudad Victoria y era un día nublado. Con lo cual no vi nada. Bueno, pues no persigas el eclipse. Sí. No, ahora va a llegar aquí. Exacto. Y a propósito de ello, Guillermina Jiménez se comunica, dice: ¿puedo ver el eclipse a través de una lámina de radiografía? No, para nada. No, ni de disquete, nada. Nada. La recomendación es o un filtro es profeso para ello, o el vidrio de soldador o la careta de soldador, exclusivamente. Yo me voy a llevar mi telescopio de ver pájaros al TEC. Ya vi las explicaciones de Eduardo Hernández cómo se puede usar un telescopio para ver la reflexión, y lo voy a hacer para que el que quiera verlo lo vea ahí. Claro. Pues pero recomendaban también el vidrio ahumado, ¿no? No. Correcto. Jorge Alonso Guerra, una felicitación para el maestro Antonio Álvarez Mesta. Excelente colaboración. Gracias. Toño, un punto de contacto. AntonioAlvarezMesta@hotmail.com. Y tenemos otro comentario que nos hace llegar Radio Escucha a propósito del comentario del señor Torres, que dijo: tanto escándalo con lo del eclipse, un experto debería explicar bien lo que va a suceder, no puede ser que vayan a suspender clases, no vaya a ser otra cosa de los Moreira, dijo el señor Torres. Y Radio Escucha a través del WhatsApp comenta: al rato van a decir que los Moreira conspiraron para que Cristo fuera crucificado en vez de Barrabás Moreira. Vamos a la pausa, regresamos 9:06.